Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Vamos a estar leyendo nuestra Biblia en Romano 3. Romano 3, del 21 en adelante. Con un amén procedemos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda incluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Gracias, Señor, por tus palabras. No las bendigo porque ellas son benditas, ya que son el vaso de agua al cuerpo sediento, Señor. Ayúdanos a vivirlas, a entenderlas, a ponerle en nuestro diario vivir, Señor, y a llevarlas a aquellas personas sedientas de ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda gloria y toda honra. Amén y amén. La persona que continúa. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. ¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos están felices? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por un día más? Por su misericordia, por su bondad. El Señor nos ha visitado en esta mañana y estamos regocijados por ello. Amén. Gloria a Dios. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Gloria al nombre de Cristo. Tenemos los anuncios en este momento por este lugar, así que seguimos en nuestras 7 horas de oración en toda la semana. Gloria a Dios. ¿Quién está incluido en las oraciones? Levante la mano, vamos a ver. ¿Quiénes vieron un formulario que se envió por el ministerio por el grupo de WhatsApp de Dulce Refugio? ¿Quiénes los vieron, el formulario? Bajen la mano. ¿Quién tiene WhatsApp? ¿Quién utiliza WhatsApp? No, aquí hay un gran grupo que no utiliza WhatsApp porque no me está levantando la mano. Entonces, al finalizar del culto, los que no utilizan WhatsApp se van a acercar a mí, amén, para yo darle la información que se envió por ese lugar, amén. Gloria a Dios. Seguimos adorando al Señor y el día lunes, mañana, el Ministerio de Damas tiene oración vía la aplicación Zoom a las 7 de la noche para orar por los propósitos de todas las damas de la congregación. Gloria a Dios, por los hogares. Y el martes a las 7 de la noche también el Ministerio de Caballeros tiene oración por ese lugar. Gloria a Jesús.
les seguimos invitando a que se unifiquen en las oraciones de la semana. El miércoles se supone que es un día oficial de oración de la iglesia, de la congregación. Si usted quiere, puede a las 7 de la noche conectarse en oración y gloria a Dios, aunque sea desde su casa. El Señor nos escuchará. El sábado tenemos a las 6 de la tarde culto de adoración por el Ministerio Generación que Obedece vía la aplicación Zoom, gloria a Dios. Y a las 7 de la noche el Ministerio de Escuela Bíblica tiene cita por ese lugar. Dígase los doctrinando, los jóvenes, adolescentes y adultos, porque necesitamos conocer más de nuestro Hacedor, gloria a Dios. Y los domingos, como hoy, tenemos nuestros cultos de adoración al Señor a las 8:30 de la mañana presencial, a las 11 de la mañana también presencial y a las 12 del mediodía tenemos nuestro culto online vía la aplicación de YouTube. ¿Cuántos, aleluya, de los que están aquí conocen a alguien que no está viniendo a la iglesia y que no tiene ninguna condición? No me levante la mano. La idea es que usted motive a esa persona a venir a la casa del Señor, porque hay personas que necesitan, que quieren quizá estar en medio nuestro, pero su salud se lo impide. Entonces es un alto privilegio poder adorar juntos y en armonía. Oramos, adoramos y es chévere desde nuestra casa, pero cuando estamos juntos hay un sabor distinto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Seguimos orando por los enfermos, por los afectados. Seguimos orando por nuestro templo. Seguimos cumpliendo nuestras promesas porque sabemos que esta situación va a terminar. Amén. Y cuando termine, gloria a Dios, cantaremos y entonaremos alabanzas al Señor en nuestro templo nuevo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. En este momento vamos a tener el mensaje de la palabra del Señor y vamos a pedir a una persona muy especial. Nuestros pastores no están aquí en este día. Creo que la iglesia ha sido pues informada por qué no están. Oramos al Señor para donde quiera que ellos estén, les guíe, les guarde, les permita disfrutar y les permita regresar sanos y en victoria. Amén. Nuestra hermana diaconisa, Lady, aponte por este lugar. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga más. Damos un saludo muy especial a las personas que nos ven por nuestro canal de YouTube, que reciban bendiciones en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Dios, Jehová, tu Dios es fiel, el que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y obedecen sus mandamientos. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Por su misericordia estamos nosotros aquí en este lugar. No todo el mundo tiene la libertad de adorar al Señor y de reunirse con sus hermanos a adorarle. Aleluya. Nosotros somos más que bendecidos porque podemos adorar con libertad al Señor. ¿Usted sabía que no todo el mundo puede adorar a Dios? Nosotros somos privilegiados que tenemos esa posibilidad de adorar al Señor y adorarlo con el corazón. Gloria a Jesús. En esta mañana vamos a tener una reflexión de la palabra del Señor bajo el tema ¿por qué necesitamos a Dios? ¿Por qué necesitamos a Dios? Vamos a orar para que el Señor se siga glorificando en este momento. Pueden ponerse sobre sus pies. Aleluya. Vamos a pedirle al Señor que sea Él que dirija esta reflexión. Amén. Padre, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Rey de Reyes. Aleluya. A ti te damos la gloria, Señor, y la honra porque tú te la mereces, Señor. Aleluya. Sin ti nada somos, Señor. Nada podemos hacer fuera de ti. Aleluya.
Te pedimos, Señor, que te sigas glorificando en medio nuestro, Padre eterno. Que prepares nuestros corazones, Señor, para escuchar palabra tuya, Rey de gloria. Padre, te presentamos a los amigos, Señor, que nos ven, Padre eterno, y que están en este lugar. Que seas tú, Señor, hablándole al corazón, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que tu palabra tiene poder, Señor, y que hará lo que tú la mandes a hacer en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Por qué necesitamos a Dios? La pregunta en sí ya considera que sí, que usted necesita a Dios, que yo necesito a Dios. Ya se considera como un sí, que necesitamos a Dios. Ahora bien, ¿por qué necesitamos a Dios? La respuesta a esta pregunta va a depender de lo que nosotros creemos y del conocimiento que tenemos o de la experiencia que tenemos en Dios. Si yo le preguntara a alguno de los que están en este lugar, ¿por qué necesita a Dios? Muchas son sus razones. Gloria a Jesús. De hecho, hasta nos volveríamos poetas. Yo necesito a Dios porque Él es mi aire para respirar, ¿verdad? O yo necesito a Dios porque sin Él no soy nada. Gloria a Jesús. O más bien soy nada sin Él. Gloria a Dios. Muchas serán sus razones. Después que ya usted conoce la principal razón por la cual usted necesita, por la cual yo necesito a Dios. Pero si yo le hago esta pregunta a una persona que sabe que Dios existe, pero que no le obedece, sin duda que ambas respuestas serán distintas. Gloria al Señor. Cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, servirle, también consigo esto trae una encomienda, y la encomienda es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gloria a Jesús. Entonces, cuando nosotros hacemos este acto evangelístico, que presentamos al Señor a quienes no lo conocen, lo hacemos de diferentes formas. Una forma de hacerlo es presentar al Señor como que Él es quien sana. Pero si nosotros presentamos al Señor como que Él es quien sana a una persona que no está enferma, que goza de muy buena salud, es muy posible que esa persona sienta que para estar sano no necesita a Dios. Pero si presentamos al Señor como que Él es quien da la paz, a una persona que no conoce a Dios y que tiene todos sus problemas resueltos, que duerme todas sus noches completitas, que no hay situación en su casa, que todo está tranquilo, es muy probable que piense que para tener paz no necesita a Dios. Pero si lo presentamos como que Él es el que provee, pero esta persona tiene todos sus problemas económicos resueltos, tiene una fuente de ingreso muy buena, tiene dinero que hasta le sobra para sus deleites, es probable que esta persona que no conoce a Dios entienda que para tener dinero, provisiones, no necesita a Dios. De hecho, el dinero, déjenme decirle que el hombre lo ha puesto a competir con Dios. ¿Por qué? Porque el dinero le da seguridad a la persona. Cuando una persona tiene dinero, se siente tranquilo. De hecho, el dinero compite tanto con Dios, el hombre lo pone a competir tanto, que no le gusta que le toquen ese tema porque ve como afectados sus intereses. Es tanto así que hay personas que no se convierten al evangelio porque no están dispuestos a diezmar. Afecta su bolsillo. Todo lo que afecta el bolsillo de una persona le presta atención, y mucha. Esto me lleva a la lectura del joven rico, que le pregunta al Señor que qué debe hacer para heredar la vida eterna. El Señor le dice que guarde los mandamientos, ya ustedes se lo saben, ¿verdad? Entonces el joven le dice que ya él guarda todo eso. Entonces Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Como afectó su dinero, su bolsillo, sus intereses, él mejor prefirió irse triste y no aceptar esa vida eterna que le ofrecía el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestros intereses afectados, tendemos a rechazar eso, aunque valga más. Entonces, si nosotros vemos ese panorama así, entonces como que entendemos que solamente el afligido, el enfermo, el necesitado, el sediento es quien necesita a Dios. Pero todos los que estamos en este lugar sabemos que tanto el que tiene todo como el que no tiene nada necesita a Dios. Gloria a Jesús.
Tanto el que tiene todo como el que no tiene nada necesita a Dios. Jesús, en su sabiduría, porque Él es sabio, gloria a Jesús, en el Sermón del Monte, allá nos dice en las bienaventuranzas, en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Que nosotros somos bendecidos cuando tenemos necesidad de Dios. Y es tanto así que ser pobre en espíritu, que tener la necesidad de Dios, es el primer escalón para entrar al reino de los cielos. El primer escalón para entrar al reino de los cielos es tener necesidad de Dios. Si usted no tiene necesidad de Dios, entonces no va a entrar al reino de los cielos, porque ese es el primer escalón. Aleluya. Entonces, ¿por qué necesitamos a Dios? Yo le voy a citar un texto que la mayoría lo conocemos. De hecho, hasta el que no le sirve a Dios se sabe esa cita bíblica. Y es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros tendemos, tanto el que cree en Dios como el que no cree, a tomar una parte de la palabra de Dios, la que nos acomode, ¿verdad? La que no nos afecte en nuestros intereses. Nosotros tomamos la parte de la palabra de Dios que nos convenga muchas veces. En esta cita bíblica hay muchas verdades y verdades trascendentes como es toda la palabra de Dios. El Señor en la primera parte dice que Dios amó al mundo. Y déjenme decirle algo, es verdad. Dios ama al mundo, sin lugar a duda. Dios ama tanto al mundo que nos ama por encima de nosotros mismos. Nosotros merecemos que Él nos ame, no, pero Él nos ama. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. La esencia de Dios es amor, gloria a Jesús. Pero el Señor nos está diciendo otras verdades dentro de esa misma cita bíblica. Y es que Él ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios nos está diciendo que hay una perdición. Nos está diciendo que el hombre sin Dios está perdido, está condenado. Hay una sentencia para el hombre que no cree en Jesucristo. Gloria al Señor. Y también nos está diciendo que hay vida eterna para el que cree. Entonces ya sabemos, hay una causa y hay una sentencia. Hay vida eterna y hay una condenación. ¿Quiénes van a ser librados de condenación? Los que creen en Jesucristo. Vamos a ir al libro de Romanos. Se pueden quedar sentados. Capítulo 12. Capítulo 5, verso 12. En el nombre de Jesús. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Que el pecado entró, es decir, el pecado era un factor que no estaba en el mundo. El pecado se origina con Satanás, pero entra al mundo por un hombre, por Adán. Entonces, junto con ese pecado entró la muerte y ese pecado pasó a todos los hombres. Nos está diciendo con esto que la paga del pecado es la muerte. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué necesitamos a Dios? Dios es el único que nos puede salvar de la condenación que causa el pecado a través de su Hijo Jesucristo. Gloria a Jesús. Entonces, hay una buena noticia. Ya sabemos, hay un pecado que entró al mundo, pero hay una buena noticia. Usted me dirá, bueno, quienes pecaron allá en el huerto del Edén fue Adán y Eva. Yo no tengo la culpa de eso. De hecho, yo pensaba eso mismo. Pero yo no tengo la culpa de que Adán y Eva hayan pecado allá en el huerto del Edén. Ciertamente eso es un pecado heredado, pero hay un pecado que es personal. Hay un pecado que usted y yo decidimos día a día si lo cometemos o no. Nosotros decidimos si transgredimos o no la ley de Dios, porque eso es pecado, transgredir la ley de Dios, desobedecer
la ley de Dios. Eso es el pecado. Y que usted y yo decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Amén. Entonces, hay una buena noticia. Vamos a ir a Romanos 3, versos 24 y 25. Romanos 3, 24 y 25. En el nombre de Jesús. Siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Gloria al Señor. Esta es muy buena noticia. Una noticia que encierra tres grandes verdades. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Primero, que la justificación es por fe, que la justificación es gratis y que la justificación solamente es a través de Jesucristo. Y usted me dirá, ¿pero qué es esto? ¿Qué significa esto? Porque de hecho yo no entendía cómo así que somos justificados. La justificación es un acto divino, una obra completa de Dios. ¿Qué pasa con la justificación? Que Dios hace justo al pecador. Esa es la justificación, que Dios hace justo al pecador a través de la fe en Jesucristo. La justificación es como lo contrario a la condenación. Yo soy culpable y el Señor me hace justo si yo creo en su Hijo como mi Salvador. Lo contrario a la condenación es la justificación. ¿Qué significa esto? Que si yo no creo en Jesucristo como mi Salvador, entonces la justicia de Jesucristo no se me atribuye a mí. Es decir, que el que no cree se mantiene en condenación. Gloria a Dios. Y esta justificación es gratis. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo comprar mi salvación. Atento a obras. Las obras no son las que me van a justificar a mí. Yo no me puedo justificar a mí misma. Gloria a Jesús. Y esto me lleva entonces a la parábola del fariseo y el publicano. Jesús hablando de los que se querían justificar a sí mismos. El publicano y el fariseo van a orar y el publicano ora al Señor hablando consigo mismo y él dice, gracias Señor porque no soy pecador como estos hombres. Yo diezmo de todo lo que consigo, yo ayuno 2 veces por semana. En esta oración del fariseo yo no veo ninguna oración real. ¿Qué yo veo en la oración del fariseo? Una declaración de todas las obras que hace y una declaración de virtudes que tiene. Es bueno ayunar, es bueno diezmar, pero eso no me justifica a mí. ¿Qué es lo que me justifica a mí? Mi fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Mis obras no son las que me van a justificar. En cambio, el publicano ora, pero ni siquiera se atreve a levantar sus ojos al cielo, porque se siente indigno de eso. Él reconoce su pecado y le dice, su oración dice lo siguiente: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él está reconociendo que él es un pecador, en primer lugar, está confesando su pecado y en segundo lugar, le está pidiendo a Dios que le perdone, que le lave sus pecados. Él sabe dónde ir para ser justificado. Gloria a Jesús. Y usted sabe lo que dice Jesús, que este hombre, el publicano, llegó a su casa justificado. Gloria al Señor, porque él usó el camino para esto, el camino correcto para que fueran perdonados sus pecados. Reconocer sus pecados e ir a la fuente de todo bien para que sean perdonados es el camino correcto. Es lo que nos justifica. Amén, gloria al Señor. Ahora bien, yo le voy a decir una cosa. El que es justificado, el que es salvo, produce buenas obras. Si usted tiene fe en Jesucristo y usted se mantiene igual, sin producir obras dignas de arrepentimiento, su fe es muerta. El que es salvo, justificado por su fe, produce buenas obras y obras dignas de arrepentimiento.
Gloria a Jesús. Si yo pongo mi fe en Jesucristo para ser salva, es porque yo estoy reconociendo que soy una pecadora y que no quiero estar en ese mismo estado, sino que me he arrepentido y necesito un Salvador. Y como consecuencia de eso, yo tengo que producir obras dignas de arrepentimiento. Si yo me mantengo haciendo lo mismo que hacía antes de conocer a Jesucristo, tengo que revisarme. Porque conocer a Dios transforma. Conocer a Dios transforma, trae una conversión. Y a eso es que le llamo que hay que convertirse. El ir transformándose, y eso es un proceso que en algún momento tiene que comenzar y que tiene que evidenciarse. Gloria a Dios. Entonces, ser justificados se evidencia no por las obras que yo haga, sino por la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esta justificación, lógicamente, únicamente es a través de Jesús. Esto porque Jesús murió por nosotros en lugar de nosotros. Él obedeció a Dios. Ustedes saben que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿quién muere por nosotros? Jesucristo. Aquí hubo una doble transferencia. El pecado de nosotros se transfirió a Jesús. Y la justicia de Jesús se transfirió a nosotros. Gloria a Jesús. De manera que hubo una doble transferencia. Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. ¿Ustedes saben lo que es eso? Nosotros pecadores. Y que otro se lleve la culpa, que otro pague por lo que yo debía pagar. Dios estaba en Jesucristo reconciliando al hombre consigo mismo, reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Ya entienden por qué necesitamos a Dios? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. Entonces el pecado nos destituye, nos echa fuera de esa hermosura de la presencia de Dios. Entonces Jesucristo reconcilia nuevamente esa relación. Gloria a Jesús. Yo le había dicho al principio que para saber por qué necesitamos a Dios, también dependía de la relación que uno tenga con Dios, del conocimiento que uno tenga de Dios. Miren, cuando una persona entiende que no necesita a Dios porque tiene todos sus problemas resueltos, porque tiene dinero, porque tiene salud y todo esto, es porque su entendimiento está entenebrecido. Y yo me voy a ir un poco más lejos. Miren, hay personas que no tienen dinero, que no tienen salud y que entienden que no necesitan a Dios por un falso orgullo. El orgullo separa al hombre de Dios. Hay gente que no tiene nada y sin embargo no se humilla delante de Dios. Y hay hombres que sí, que tienen mucho dinero y que son temerosos de Dios. Entonces, cuando una persona entiende que no necesita a Dios, por cualquier razón que sea, es porque su entendimiento está entenebrecido. Y yo le voy a decir una cosa, así mismo estuvimos nosotros en un tiempo, envueltos en nuestros delitos y pecados, gloria al Señor. Teníamos el corazón duro. ¿Cuántas veces no me hablaron a mí del Señor? Yo me imagino que a usted también. ¿Cuántas veces no nos hablaron? Y teníamos el corazón endurecido, vivíamos de espalda a Dios, de espalda a la verdad del Señor. Pero Dios en su infinita misericordia siguió insistiendo y nos alcanzó. Y cuando nosotros le decimos al Señor que sí, esas tinieblas son alumbradas porque Jesucristo es la luz que alumbra el mundo. Nuestras tinieblas son alumbradas. Cuando le dijimos que sí al Señor, que dejamos esa cobardía, miren, porque eso es otra cosa. Los cobardes encabezan la lista de los que no van para el cielo. Los cobardes, los mentirosos, los fornicarios, encabezan ese listado. Pero Dios, en su infinita misericordia, aún sigue llamando al pecador. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tener el entendimiento entenebrecido ciega al hombre y no le deja ver que todo lo bueno que tiene viene desde arriba, del Padre de las luces, quien deja salir su sol para buenos y malos, para justos e injustos. Gloria a Dios.
Señores, la fuerza que nosotros tenemos, las habilidades para trabajar, las provisiones que tenemos, todo eso es Dios que nos lo da. La vida misma es del Señor. Dios fue quien nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Gloria al Señor. Entonces, esta oscuridad espiritual en la que vive el hombre no le deja ver eso. El hombre entiende, el hombre que no necesita a Dios, en su corazón duro y en su ciego y en su manera ciega de vivir, no ve que no es el hombre que tiene el control, que quien tiene el control de todo es Dios. Miren, y esta pandemia nos ha dado una lección a todos. De alguna manera, todos hemos aprendido algo de esta pandemia. Pero lo que yo quiero señalar hoy, lo que a mí me ha dejado ver con relación al que no entiende que quien tiene el control es Dios. La medicina hemos podido ver que no ha podido curar algunas enfermedades, que el dinero no ha podido comprar la salud y hay gente que se ha muerto aún teniendo dinero, que gente que eran emocionalmente estables, gente que usted lo veía como sin problema, hoy viven en un estado de nervio, hoy le falta la paz, viven en un estado de pánico. Y yo le voy a decir algo, cuando nosotros estamos al borde de la muerte, muy cerca de la muerte, y tenemos un miedo tan grande, es porque no estamos seguros cuál será nuestro destino final después que partamos de esta tierra. Job se preguntaba, ¿y si el hombre muere, volverá a vivir? ¿Vivirá? Y la respuesta a esa pregunta, ¿ustedes saben quién la tiene? Jesucristo. Jesús murió y resucitó y está vivo. Gloria al Señor. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que si Jesucristo murió y nosotros juntamente con Él, también vamos a resucitar con Él. Gloria al Señor. De manera que sí, hay una eternidad después que el hombre muere. Esta primera muerte, después de esta primera muerte hay una eternidad. Para condenación a los que no creen y vida eterna para los que sí han creído en Jesús. Entonces, este estado de nervio muchas veces se debe a que en el inconsciente del hombre sabe que si no está cuenta con Dios, va para una condenación. Entonces, es momento de que nosotros reflexionemos de cuál será nuestro destino, cómo está nuestra relación con Dios. ¿Estamos a cuenta con Dios? Todavía estamos a tiempo. Gloria al Señor. Entonces, esa falta de paz en el que vive el hombre que no ha creído a Dios es producto de eso, de que no está a cuenta con Dios. La paz que le da el mundo a las personas no es como Dios la da. La paz que da el mundo es una paz que depende de circunstancias, de si todo está bien, claro. ¿Y quién no se va a sentir tranquilo si todo está bien? Así cualquiera está tranquilo. Pero la paz que da el Señor es la que se mantiene encima de la enfermedad, en medio del dolor, en medio del luto de tu ver a tu papá morirse, gloria al Señor, en medio de tu ver tu escasez. Esa paz es la que Dios da, que se mantiene por encima de todas circunstancias. Gloria al Señor. Y esa es la paz que Jesucristo ofrece. La Biblia dice que dichoso el hombre que confía en Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando confiamos en Dios, aunque nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, nosotros estamos tranquilos. Porque sabemos que lo que Él hace es lo que nos conviene a nosotros. Y nosotros luego experimentamos la fidelidad de Dios en medio de cualquier proceso. Luego nosotros vemos que la decisión que el Señor toma es la que nos conviene. Gloria al Señor. Entonces, ya para ir finalizando, este pánico que la gente ha entrado
es producto de no conocer a Dios, de no decirle que sí al Señor. Y no es que nosotros los cristianos nos queremos morir. ¿Quién se quiere morir? Nadie se quiere morir porque no es natural que el hombre se quiera morir. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios nos creó para que nosotros viviéramos eternamente relacionados con Él. Pero el pecado nos destituye de esa gloria de Dios. Finalmente nosotros pensamos, los que decidimos tomar la cruz y seguir al Señor y obedecerle, nosotros pensamos como dice Pablo: si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque ellas son benditas, Padre amado, y harán lo que tú las mandes a hacer, Padre. Gracias, Señor, aleluya, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque hemos sentido que tú estás en medio nuestro, Padre. Muchas gracias, Señor, aleluya. Queremos saber si hay alguien en este lugar que quiera ponerse a cuenta con Dios, que quiera arreglar su situación con Dios, que le quiere creer al Señor. Queremos saber si hay alguien que sabe que está en un estado de condenación si no le cree al Señor. Aleluya. Pedimos a los amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, que si ha sentido esa voz de Dios que le habla al corazón, que le invita a confesar su pecado y a pedir que Él sea su Salvador, que haga esta oración. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti porque soy pecador, porque soy pecadora, Padre. Y necesito tu perdón. Necesito que laves mis pecados con tu sangre, Señor. Aleluya. Que inscribas, Señor, mi nombre en el libro de la vida, Padre eterno. Ayúdame a serte fiel y a dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por hablar a mi vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Si hay alguien en este lugar que no está a cuenta con el Señor, hoy es un buen día para ponerse a cuenta con Dios. Gloria a Jesús. Solo Dios sabe el día que vamos a partir de esta tierra. No sabemos cuándo será, pero Dios sí sabe. Y como no sabemos, Señor, aleluya, yo te pido que te pongas a cuenta si no lo estás, aleluya. Y que si estás a cuenta con Dios, le dé gracias. Dale gracias al Señor si todavía vive, Señor, a cuenta con Él, aleluya. Si ha visto la fidelidad del Señor, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor porque Él ha estado en medio nuestro. Le pedimos al Señor en esta hora que nos bendiga y que nos despida hacia nuestro destino. Que su presencia continúe en medio nuestro, donde quiera que vayamos. Aleluya. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor. La gloria es tuya, Señor. Mire a su hermano y dígale que le ama en el amor de Cristo. Gloria a Jesús. Queremos saludar a una persona que nos visita. Ella es Alexandra. Alexandra, que el Señor te bendiga. Gracias por estar aquí. Gloria a Jesús. Ahora nos vamos a despedir de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Vamos a esperar a que nuestra hermana Emily le indique la salida. Gracias por estar en este lugar, porque no hay refugio. Amén.